En esta entrevista, la síndica general de la Ciudad de Buenos Aires, Mónica Freda, comparte su visión sobre el rol estratégico que cumple la Sindicatura General en el control interno del Estado. A través de su testimonio, conocemos las funciones del organismo, los mecanismos de auditoría y fiscalización aplicados a la administración pública y los desafíos actuales en términos de transparencia, legalidad y eficiencia. La Sindicatura General de la Ciudad fue creada por el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y es regulada por la Ley número 70 de Administración Financiera y Órganos de Control. Es un organismo que depende del Poder Ejecutivo, que tiene autarquía financiera y administrativa. Tiene a su cargo el control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y de gestión. Bienvenidos, estamos acá en este ciclo de entrevistas del Instituto. Hola Marcelo, un placer. Mónica Freda es contadora pública nacional y licenciada en Administración de Empresas. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado en el sector público y privado. Entre sus roles más destacados se encuentra el de haber ejercido, durante el periodo 2007-2015, como directora ejecutiva del Teatro Colón del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y desde entonces es síndica general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digamos, para empezar, Mónica, ¿cuál es el rol principal que tiene la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? El rol fundamental de la Sindicatura General de la Ciudad es ser el órgano rector de control interno. Nuestras misiones nos vienen dadas por la Constitución de la Ciudad y por la Ley 70 de Administración Financiera del Sector Público. Nuestro aspecto y nuestra competencia es bastante amplia. Nosotros somos quien dictamos las normas de control interno, controlamos las áreas y fiscalizamos las tareas que realizan en el gobierno de la ciudad. Así que vemos y velamos por el cumplimiento de las leyes, los decretos, las resoluciones, las disposiciones y todas aquellas normas de control interno que dicta la sindicatura para que todas las áreas las puedan aplicar. ¿Qué organismos y jurisdicciones tiene bajo su competencia controlar la sindicatura? Bueno, la sindicatura controla a todo el gobierno, tanto la administración central como la descentralizada. En cuanto a la administración central, tenemos 17 jurisdicciones. Luego la descentralizada y entes reguladores son 47, las 15 comunas. Y también tenemos 26 unidades de auditoría interna, que serían como nuestros satélites en cada uno de los ministerios y de los entes descentralizados. Nosotros desde la sindicatura tenemos injerencia sobre su accionar, sobre su planificación y hacemos un seguimiento de todo lo que significa la tarea que ellos desarrollan en cada uno de los lugares a los que pertenecen. Sin duda una tarea muy compleja porque hablaste de comunas, de organismos descentralizados, de distintos entes y funciones en ese contralor. ¿Cómo es el control de la sindicatura? ¿Y qué significa el control de forma? El control de forma en realidad más lo aplicamos a empresas. También tenemos la competencia sobre las 15 empresas, entidades que tenemos acá en gobierno de la ciudad. Y en realidad el control de forma ahí lo aplicamos para las empresas, porque nosotros emitimos opinión sobre los estados contables. Y ahí lo que vemos no es la operatoria de la gestión, si está bien o mal la decisión que han tomado, sino en la parte fundamental en empresas es la razonabilidad de la presentación de los estados contables. Es que esos estados contables cumplan con la normativa vigente al momento que fueron emitidos y que guarden un sentido de razonabilidad y de presentación para que sea más entendible para la ciudadanía y que estén al alcance de la ciudadanía. Lo que buscamos con todo ello siempre es transparentar la gestión y que esté siempre al alcance del ciudadano. Bueno, es muy importante porque, digamos, en ese control de forma, la gestión o la competencia la maneja la empresa del Estado. Claro. Y ustedes hacen todo lo que tiene que ver con el respaldo, la transparencia, ¿no? En definitiva, ¿cómo se garantiza esa
esos principios de eficiencia, eficacia y transparencia? Bueno, en realidad nosotros acá en la sindicatura tenemos un control interno muy robusto que nos permite garantizar todo eso, porque revisamos, como te dije anteriormente, todo lo que es la legalidad, la normativa que se aplica en cada uno de los estados en los que se emiten los informes y el cumplimiento sobre todo del acceso a la información, que también es un punto muy importante, que fue cambiando a lo largo de los años y afortunadamente eso también cambió para bien. Entonces está todo más accesible para el ciudadano y todo eso hace que la información fluya y que el funcionario también tome conciencia de cuál es su responsabilidad, porque en definitiva la responsabilidad primaria queda en la autoridad máxima de cada organismo. Nosotros lo llamamos la primera línea de defensa. Entonces trabajamos mucho sobre eso. Qué importante, ¿no? Entender, capacitar, educar, y porque las normas generan las directrices más importantes, pero la primera línea es la autoridad de gestión, ¿no? ¿Y qué, digamos, herramientas utilizan ustedes para poder hacer ese control de legalidad, de eficiencia dentro de la Nosotros gestión? tenemos acá en la sindicatura un sistema que lo llamamos SIGESI, que es por donde transitan todos nuestros informes de auditoría, tanto los de la sindicatura como de las unidades de auditoría interna. Entonces, ahí cuando se realiza el informe, se valida con la ley vigente, el procedimiento, el decreto, la resolución, todo lo que haga para que eso que se está llevando adelante cumpla con la totalidad de la normativa. También tenemos creada una matriz de riesgo, donde nosotros evaluamos en cada informe qué tipo de riesgo. Trabajamos con indicadores y todo hace que el resultado final sea si es de riesgo bajo, de riesgo alto, de riesgo moderado. Entonces nos focalizamos mucho sobre ello. También tenemos comités ministeriales, yo lo llamo el informe hablado. Nosotros tenemos 2 comités ministeriales por año como mínimo, o aquellos que sean necesarios en función de lo que se ha auditado y de la problemática en la que hemos llegado a arribar. Tenemos mesas de diálogo, con lo cual nuestra tarea es estar cercana a quien está gestionando. En su momento se veía al auditor como una amenaza, como ejercía un rol de policía. Y afortunadamente a lo largo de estos años hemos cambiado ese paradigma. O sea, eso cambió. Hoy la auditoría tiene que ser vista como el mejor asesor que pueda tener ese ministro o ese director de empresa que tiene una mirada crítica constructiva, o sea, que puede alertar sobre algún desvío, alguna irregularidad, para, como digo yo, no hacer autopsia. Cuando uno llega tarde y las cosas sucedieron, ya no tiene mucho sentido. Hay que tratar de prevenir. Por eso trabajamos mucho en la mejora continua con todos ellos. Y la UAI está en cada uno de esos lugares, también es nuestro nexo para empezar a generar esa relación y tener una cercanía y ser realmente una persona de consulta. Justamente dentro del sistema jurídico, del sistema legal que establece la Constitución, la Auditoría General de la Ciudad hace un control ex post. Sin embargo, vos haces un control ex ante y contemporáneo. Vos acompañás, colaborás para que la gestión tenga un éxito, una buena práctica, sea eficiente, transparente, pero cumpla con la legalidad. Y ese rol es muy importante en la gestión pública porque, en la cual he sido funcionario y demás, siempre uno siente ese acompañamiento de las unidades de auditoría interna y, como decís vos, ha evolucionado como un colaborador, un asesor, donde se marca un rumbo, pero en definitiva no lo ve el administrado o el funcionario como un poder de policía externo, sino como un colaborador interno. Y esto tiene que ver con las certificaciones de calidad. Ustedes han trabajado mucho en las normas ISO, tengo entendido, y eso prestigia al funcionamiento de la sindicatura y además al gobierno de la ciudad. Contanos un poco cómo lograron este objetivo. Bueno, la verdad que nosotros estamos orgullosos de eso. Tenemos la certificación ISO 9001-2015 porque tenemos todo el sistema
de control interno certificado. ¿Esto qué significa? Que no solo la sindicatura. En el 2019 logramos que certifiquen también cada unidad de auditoría interna. En ese momento eran 24, hoy son 26. Y la verdad que eso se mantiene año tras año, en forma ininterrumpida. Y han certificado el referencial de calidad, todas ellas, en los 3 niveles. Y la verdad que en el 2019 nos ganamos el premio al ser el primer gobierno subnacional que tiene todo el sistema de control interno certificado. Y eso es un logro muy importante. Que un gobierno tenga todo su sistema de control interno certificado habla de la importancia que le da a la auditoría. Uno no puede estar ajeno al control. Entonces realmente eso hizo que trabajemos y que el desafío sea aún mayor. Siempre con la independencia de criterio que nos caracterice desde un lugar técnico y profesional. Pero quiero contarte algo que nos llenó también de satisfacción. El año pasado, en el 2024, el Instituto de Trasplante nos pidió un monitoreo para ver qué pasaba que no teníamos tantos trasplantes de córneas. Bueno, realmente hemos trabajado durante 4 o 5 meses en los 11 hospitales, que son los procuradores de los órganos. Y hemos arribado al fin del 2024 con un 127% de aumento de trasplante de córnea. Para haber revisado todos esos procesos y al haber cambiado muy pocas cosas que hicieron que se llegue a feliz término. Con lo cual, la auditoría tiene eso también. Colabora desde la mirada con esos procesos que hacen que llegue el beneficio a la ciudadanía. Y no solo es manejar bien los recursos presupuestarios, sino también los recursos humanos. Así que para nosotros fue un logro muy importante y estamos también orgullosos por haber sido parte en una causa tan noble y haber podido colaborar con ello. Así que estamos muy contentos con eso, el equipo está feliz. Interesante, ¿no? Estás contando algunos de los tantos casos de buenas prácticas de gestión y en este caso con resultados efectivos, con impacto social. Y eso tiene que ver porque vos hablaste de procesos. Tiene que ver con la trazabilidad de los procesos que ustedes permanentemente tienen que seguir y continuar, porque en definitiva todo el sistema administrativo y de gestión pública requiere 2 o 3 conceptos que vos señalaste: trazabilidad, indicadores, medición, y a partir del proceso de digitalización que tuvo la ciudad, que lleva muchos años y que llevó mucho esfuerzo, porque no es solo colocar un expediente en internet, significa mucho más que eso, significa el seguimiento, el chequeo, la veracidad de la información que se sube a internet, pero además la educación y la capacitación que hubo que hacer para poder hacer el seguimiento de un proceso digitalizado. ¿Cómo fue tu experiencia dentro inclusive del personal que tuvieron que capacitar en la sindicatura y con el resto de la función pública? Bueno, la verdad que el personal se ha sumado activamente a este desafío, están súper entusiasmados y motivados, porque cada año vamos por más, siempre le vamos agregando algunas cosas. Hemos llegado a digitalizar los libros rubricados, algo que era antiquísimo, y que uno andaba con los libros y había que rubricar. Bueno, aquellos que no pudieron ser es porque la legalidad no lo permite y tienen que seguir siendo rubricados, pero los que sí pudieron hoy están rubricados, y realmente eso agiliza en cuanto a la transparencia, en cuanto al buscar la información. Después también tenemos el expediente electrónico que dentro de nuestro sistema SIGESI hacia la completitud del expediente. Para nosotros, cuando auditamos, un expediente tiene que estar absolutamente completo. El expediente tiene que hablar por sí solo. Yo no tengo que ir a preguntar qué pasó con esto, qué quería decir. Yo tengo que auditar y saber que todos los pasos fueron dados en tiempo y forma y cumpliendo con la normativa, y que de por sí se explica qué quisieron hacer con esa contratación o con esa licitación o con ese trabajo que estuvieron haciendo. Entonces, a nosotros también nos ayuda mucho esto de la certificación, a nosotros nos controla el IRAN. Entonces, todas nuestras auditorías tienen esa trazabilidad de la que vos hablabas, tienen una metodología, cumplen la misma forma, no hay cosas que están por fuera, todos auditan de la misma manera, teniendo puntos de chequeo, puntos de inicio, puntos intermedios, puntos de alerta, con lo cual todo eso nos ayuda muchísimo para poder hacerlo.
Lógicamente que los desafíos son muchísimos, porque la ciudad es un ente vivo, muta permanentemente en cuanto a su estructura y nosotros tenemos que adaptarnos a ello. También tenemos un desafío muy grande porque hoy todo pasa por los sistemas. Entonces nosotros apostamos mucho a la capacitación y también necesitamos recursos altamente calificados. Hay que manejar bases de datos, nosotros cruzamos bases de datos para decir si ese sistema es confiable o no. Nosotros tenemos que ver cómo nos manejamos ahora con la inteligencia artificial, que es otro desafío que se nos viene, con lo cual todo el tiempo estamos viendo cómo nos adaptamos a esos cambios y cómo la auditoría le sigue dando valor agregado a todo el gobierno de la ciudad. Dentro de ese proceso que estamos conversando, ¿cómo se garantiza la independencia de la sindicatura? Bueno, en realidad la Constitución de la ciudad en el artículo 133 le garantiza, si bien depende del Poder Ejecutivo, le garantiza la independencia a la sindicatura. Pero esta independencia está garantizada porque nosotros no intervenimos en la gestión. Nosotros tenemos la mirada de cómo se realiza la gestión, con lo cual nuestra independencia de criterio es el funcionario toma la decisión, realiza lo que tiene que realizar con la competencia que tiene y nosotros vamos y miramos cómo lo está haciendo. Entonces nosotros revisamos el cómo y entonces ahí nos mantenemos en forma independiente, cercano al funcionario, pero independiente en cuanto a nuestra mirada y en cuanto a nuestra observación. Y siempre con esta mirada constructiva, nosotros lo que queremos es que la gestión pública mejore siempre. Entonces, alertamos ante algún desvío y siempre proponemos mejoras continuas, porque a veces la gestión en el día a día, los tiempos son ingratos y hay que resolverlas, hay cosas que surgen de la urgencia y la emergencia, pero siempre hay que parar un poquito y mirar cómo lo hacemos. Entonces en el cómo siempre estamos nosotros mirando cómo lo hacemos. Interesante el tema de la independencia, pero además vos hablabas del cómo y también ustedes comparten los informes de la sindicatura con la Auditoría General de la ciudad que hace un control ex post. En esa tarea tan compleja que vos hablabas del cómo, te preguntaría finalmente qué mensaje le darías un poco a la ciudadanía sobre la importancia del control interno ante los desafíos que enfrenta la gestión pública, que como bien vos decías, es muy dinámica. ¿Cuál sería ese mensaje desde tu trabajo tan técnico, pero a su vez tan importante en cuanto a educación y capacitación interna, porque requiere vis a vis ambas cosas? Yo le quisiera decir a la ciudadanía que el control interno es fundamental para garantizar la eficiencia, la eficacia, la transparencia, para salvaguardar también los recursos que son de todos los ciudadanos. Y como sinónimo para mí que un gobierno moderno apueste a la auditoría es sinónimo de un buen gobierno, que no le escapa el control, que pide ayuda, que a veces solicita tareas puntuales sobre algunos temas u otra mirada. Entonces, el control interno es un aliado estratégico en la gestión pública y nosotros tenemos la responsabilidad de salvaguardar los bienes para toda la ciudadanía. Bueno, Mónica, muchas gracias, felicitaciones, creo que nos has dejado un mensaje muy positivo, que es esto de la rendición de cuentas, los fondos públicos y quién nos garantiza el control, y que el gobierno justamente impulsa a través de sus marcos normativos, pero de sus funcionarios, que se controle la gestión. Y esta es la mejor garantía de transparencia, eficiencia y eficacia. Nuevamente felicitaciones, gracias por recibirnos en tu casa y te deseamos lo mejor para este 2025. Muchísimas gracias a todos. Gracias.